Nuestra fe está sustentada en esto. Amén. En la Biblia. En la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? ¿Sí? ¿La han leído completa? De tapa a tapa. Incluidos los mapas. No. ¿La han leído, no? Sí. Como dijo un pastor, esto es palabra de Dios, incluido el índice y los mapas. Dijo todo, ¿cierto? Sí. Hace años atrás, desafié a la iglesia, la desafié y me la jugué. Hermano, cuando escuche el desafío que planteé a la iglesia, me la jugué. Dije así, hermanos, los quiero desafiar a leer la Biblia en un año. ¿Cuántos dicen amén? Y todo, amén, ¿cierto? Usted sabe cómo es la respuesta emocional, ¿cierto? Y les dije, al que la termina conmigo en un año, le regalo una Biblia de estudio. Esta Biblia vale como 30,000 pesos. Al que termine conmigo se la regalo. Una para a todos los que terminen. Ahora vale 50,000. ¡Wow! Buen desafío, ¿no? Y varios hermanos dijeron, ¡yo, pastor! Y yo comencé a mandar los textos para leerla. Y nos dimos el trabajo de leerla cronológicamente. ¿Qué significa eso? No porque tú abras la Biblia en Génesis, significa que ese versículo fue el primero que se escribió. Entonces la Biblia tiene un cierto orden cronológico, pero no es exactamente el orden en el cual se escribió. Entonces nosotros mandábamos los textos, yo mandaba los textos todas las semanas, y estos son los textos que nos corresponde leer esta semana. Y así varios hermanos fuimos sumándose, pero en el camino algunos se van quedando atrás, ¿cierto? Y yo, después que mandé el desafío, decía, wow, esta cuestión me va a salir cara. Porque no era algo de la iglesia que pagaba, yo lo pagaba de mi bolsillo. Entonces, yo estaba con sentimientos encontrados, no sabía si quería que terminaran todos o que todos se bajaran, ¿cierto? Porque iba a salir caro. 3 personas terminaron. 3 personas terminaron en un año. Nancy, que está ahí sentada. Levanta la mano, Nancy. Bien. Así que ella se quedó con una Biblia igual a esta. Cuando fui a comprar las Biblias, gracias a Dios tenía un pituto en la tienda y me hizo una rebaja pastoral con mucho cariño y regalé 3 Biblias. ¿Cuál puede ser el desafío para que usted acepte leer la Biblia en un año? ¿Qué lo puede mover? ¿Tendrá que ser el estímulo de un regalo? Leer la Biblia es extraordinario. En ella dice el Señor en Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras. Escudriñar no significa leer. Escudriñar significa meterse en la lectura, buscar relaciones, estudiar con un lápiz, marcar, rayar, hacer reflexiones profundas. De hecho, en el libro de Salmos, si usted ha leído los Salmos, usted lee una porción y aparece una palabra y no sé si la ha visto, la palabra Selah. ¿La ha leído, no? ¿Se ha encontrado con ella? Y usted dice, ¿qué significará esa palabra? Entonces usted lee un salmo, 5 versículos, Selah. Después sigue leyendo y de repente, Selah. La palabra Selah significa quieto. Lee y no sigas leyendo. Descansa un poquito. Selah. Cuando sus hijos estén medio inquietos así, o su esposo esté, usted dígale, Selah. ¿Sí? Selah, Selah. Se escribe S-E-L-A-H. Entonces, la misma Biblia nos enseña a leerla. Tranquilito. Léela con un espíritu de escudriñar. El texto dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros, dice Jesús, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mira, y ellas dan testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. Un día
Un día, a los días después que Jesús murió, la ciudad de Jerusalén estaba convulsionada, producto, ¿cierto?, de todo lo que aconteció en Jerusalén. Ustedes entenderán la crucifixión, todo lo que pasó, fue un evento social. La gente, todo el mundo hablaba de lo que había pasado en Jerusalén. Y un par de discípulos caminaban y de repente iban caminando, conversando de los acontecimientos que habían sucedido en Jerusalén. Y de repente se les acercó una persona y comenzó a caminar con ellos. Era muy de costumbre en ese tiempo que los caminantes no caminaban solos porque eran inseguras las calles, los lugares, ¿cierto?, los caminos. Y se acercó este hombre y comenzó a caminar con ellos y les preguntó: ¿y ustedes de qué están hablando? Y le dicen: ¿cómo eres el único forastero que no tienes idea de lo que pasó en Jerusalén? ¿Y qué pasó?, dice esta persona. Y les comenzó a relatar de un tal Jesús, ¿cierto? Y comenzaron a contar todo eso. En el caminar, este hombre le dice así, le dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, este hombre empezó a mostrarles a estos discípulos de Jesús, porque Jesús tenía muchos discípulos, aparte de los apóstoles, y también discípulas, y comenzó a decirle, y la Biblia dice que este hombre que se acercó a ellos, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Usted sabe que la Biblia, los primeros 5 libros, ¿cierto?, son libros escritos por Moisés. Entonces, cuando dice comenzando por Moisés, significa que Jesús comenzó, porque la persona que caminaba al lado de él era de Jesús, pero ellos no lo veían, no se daban cuenta que era Jesús. Y dice comenzando desde Moisés, es decir, comenzando de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, les comenzó a declarar que el Cristo tenía que padecer. Lo que había ocurrido en Jerusalén era algo que tenía que suceder. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos abrir nuestras Biblias en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número o en Deuteronomio, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y encontrarnos con Jesús? ¿Cuántos de nosotros podemos abrir la Biblia en el Antiguo Testamento y encontrarnos con Jesús? Para ti es fácil, para mí también, porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesús caminaba con esas personas, el Nuevo Testamento aún no se escribía. Y luego dice, y pasando por los profetas, es decir, los profetas menores, los mayores, todo lo que está en la Biblia. Jesús iba relatando, es decir, iba mostrando con las Escrituras que Jesús es el Cristo. En un momento iba avanzando el caminar y este hombre desapareció de la vista de ellos. Y mira lo que dicen ellos. Dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué pasaba en nuestros corazones cuando esta persona abría la Biblia y comenzaba a mostrarnos la verdad respecto del Cristo que tenía que morir y resucitar al tercer día? ¿Qué pasa en el corazón, en tu corazón, cuando escuchas las Escrituras? ¿Arde tu corazón cuando escuchas la Biblia? ¿Qué te pasa en tu interior? ¿Cómo tu mente es transformada? ¿Cómo tus pensamientos comienzan a derrumbarse, tus preconceptos, tus presunciones respecto de 1000 temas? Cuando abres las Escrituras y comienzas a rescatar de ellas la sabiduría, la gracia, lo que encontramos en la palabra del Señor. La Biblia dice que en las Escrituras hallamos la vida eterna. Esto dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. ¿Cuál es la vida eterna? Todos diremos, la vida eterna es una vida por el más allá. Pensamos en el más allá. Y el texto dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer a Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es reconocer, es conocer al Señor. Vamos a tener una eternidad para conocer toda la dimensión de Dios. Por eso que se requiere una eternidad. ¿Cómo es posible que un libro
como este libro nos puede dar vida eterna. Hay personas que se han convertido al Señor solamente leyendo la Biblia. Nadie les predicó. No hubo un púlpito, una predicación, sino que leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, estudiándolas, empezó a salir luz de la palabra de Dios y sus mentes comenzaron a ser iluminadas. ¿Cómo es posible que un libro tenga este poder? ¿Qué hay de especial en la Biblia como para que a través de ella podamos, por ejemplo, conocer a Dios? La Biblia, Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer a Jesús, ¿cómo conoces a Jesús? ¿Dónde está Jesús para conocerlo? Aquí. La palabra de Dios nos muestra a Jesús. Entonces, la Biblia tiene algo especial. Y yo quisiera que al cierre de este mensaje, usted y yo nos vayamos de aquí con una convicción. Tengo que hacer un cambio en mi vida y tengo que incorporar más palabra de Dios a mi mente y a mi corazón. Amén. Si yo logro eso, hoy le doy muchas gracias, Señor, que me haya usado para ese propósito en sus vidas. Hace años atrás, estábamos recién casados con mi esposa y hubo aquí una persona falleció y me tocaba compartir la palabra del Señor. Entonces recuerdo que en la tabla de planchar, que era mi mesa, puse la Biblia y ahí me senté a leer para preparar el mensaje del Señor para esa noche. Y estaba leyendo sobre la resurrección de los muertos, porque es la esperanza de los creyentes, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana. Porque Jesucristo resucitó, ¿cierto? Así que el fundamento de la fe evangélica cristiana está en que Cristo resucitó. Amén. Entonces, estaba leyendo y en un momento es como que se me iluminó la Biblia, así, y una sabiduría de la palabra del Señor iluminó mi mente y comprendí una situación asociada a la resurrección que me ha acompañado toda la vida. ¿Cómo sucedió eso? Escudriñando, leyendo, reflexionando en ella. No es suficiente con que tú te sientes aquí a escuchar. No es suficiente. No es suficiente. ¿Sí? El discípulo, la persona, el aprendiz, la palabra discípulo significa aprendiz, quien aprende al lado de un maestro, tiene que incorporar prácticas de disciplina, de lectura. Mira cómo dice el Salmo 19. El Salmo 19 dice en el versículo 7, la ley de Jehová, la ley, la Biblia. Vas a escuchar 6 expresiones que hablan de la Biblia. Primero, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley. El testimonio, la Biblia da testimonio del Señor. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley, el testimonio. Los mandamientos. Otra forma de hablar de la Biblia, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos, 4, los preceptos de Jehová, ¿cierto? El precepto de Jehová, el mandamiento, el mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, 5, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, los decretos de Dios, los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, la ley, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios. ¿Cuántas palabras expresan lo mismo? Expresan riqueza para ti y para mí. ¿Para qué? Para convertir el alma, para ser sabio o sencillo, para alegrar el corazón, para alumbrar los ojos, ¿cierto? Para permanecer en ellas para siempre y para ser justos. ¡Wow! Yo quiero todo eso. ¿Usted quiere todo eso, no? Aquí hay riqueza. La ley de Jehová, dice el verso 7, es perfecta. Se refiere a que la Biblia nos da reglas para vivir. La ley de Jehová es perfecta. Nos da reglas. La Biblia es un manual, es un instructivo para vivir. Si tú quieres aprender a vivir bien
incorpora Biblia, porque la ley de Jehová es perfecta. Con ella, a través de la lectura de la palabra del Señor, tú logras el máximo de tu potencial como persona. No vas a vivir a la mitad, no vas a vivir al 3/4, al 80%. La Biblia, la ley de Jehová, que es perfecta, que te da reglas para la vida, permite que todo el potencial que Dios tiene para ti salga y puedas ser la persona que Dios quiere que seas, la persona que Dios anticipó para ti. Todos nosotros estamos en el corazón de Dios. Dios nos creó, no venimos de la evolución. Dios nos creó, y cuando alguien crea con propósito. Dios te creó con propósito, pero ese propósito, el potencial, el máximo al cual puedes llegar, no viene por arte, no baja por internet, no es mágico. Se va desarrollando y lo vas descubriendo en la palabra del Señor. Es perfecta. La Biblia, en el sentido perfecta, significa que es completa, no le falta nada. La Biblia es suficiente, no requiere añadido alguno. Te conté esa experiencia que viví una vez, creo que sí, cuando, no sé, yo tenía unos 18 años, algo así. Qué linda edad, ¿no? Wow. Y recuerdo que estábamos en un impacto evangelístico, así le llamaban en ese tiempo. Y un joven, me acuerdo, que sacó su Biblia así. Entonces, no sé por qué, no sé en qué momento fue que yo hojeé su Biblia. Usted dirá, sapo el pastor, no sé por qué estaba sapeando, pero no sé por qué. Y la abrí y me encontré con la Biblia, tenía un recorte así. Había un texto que estaba recortado con tijera. Se veía un hueco en la hoja. Y yo le dije, oye, ¿y esto? No, que ese texto no me gusta, me dijo. Pero, si fuera así, mi Biblia estaría llena de agujeros, hermano, ¿cierto? Porque la Biblia, ¿cierto?, nos instruye y nos confronta. ¿Cuál es el beneficio de la ley de Jehová? Dice que convierte el alma. Es decir, salva al ser humano, lo salva de sí mismo. Lo salva de sí mismo, lo salva de la sociedad, lo salva de la ideología, lo salva del adoctrinamiento. Te salva para que te concentres en Dios. De tal manera de que estando en el Señor, todo lo que Dios ha preparado para ti se puede desarrollar. Convertir el alma significa que la palabra de Dios está diseñada para transformarte, para renovarte, para traer vida donde había tinieblas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No te convierten las canciones. Por lindas que sean, usted me ve como salto aquí, ¿cierto? Yo disfruto las canciones, las disfruto con todo mi corazón. Pero las canciones son derivadas de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y nos convierte. Amén. Segundo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las Escrituras son el testimonio de Dios, dan cuenta de Dios, de su naturaleza, de su obra. Leer la Biblia, nos encontramos con el Señor. Unos discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿cierto? Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, caminando con ellos, le decían, muéstranos a Dios y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo que llevo con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre entonces? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Porque la Biblia da testimonio de Él. Conoces a Jesús por la Biblia. Y conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Es simple, ¿no? ¿Cómo sabe que Dios es amoroso? ¿Cómo sabe que Dios es fiel? ¿Cómo sabe que Dios es misericordioso? Porque Jesús es amor. Jesús es misericordioso. Lo vimos en los relatos de los evangelios. Nos muestran a Jesús en el día a día de la vida. Y el día de la vida, el día a día de la vida, nos muestra cómo es el Dios Padre. El testimonio de Jehová es fiel, significa de que la Biblia es confiable, es segura. El beneficio es que hace sabio a personas sencillas. Eso es impresionante. Hay personas aquí sentadas que son muy sabias en las Escrituras. ¿Y por qué son sabias? Son sabias porque tienen Biblia, porque leen su Biblia.
Y entonces van sacando de ella sabiduría. El principio, el temor de Jehová, ¿cierto? Es la sabiduría, la encontramos justamente en aquel que va recogiendo de las Escrituras sabiduría para su vida. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el texto añade, los mandamientos de Jehová son rectos. Mira lo que hacen los mandamientos de Jehová. Alegran el corazón. La palabra de Dios es una suma de doctrinas que nos encaminan rectamente. Si tú quieres vivir rectamente, lee la Biblia. Si tú quieres que tus hijos caminen rectamente, dales Biblia. Son mandamientos, no son sugerencias. Dice los mandamientos de Jehová. Los mandamientos son mandamientos. Y si tú recibes los mandamientos del Señor como que te sientes obligado a hacerlo, tú tienes un problema, porque los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Un hijo, una hija del Señor, cuando se enfrenta al mandamiento, cuando lee el mandamiento, le produce alegría, no le produce tristeza. Si el mandamiento de Jehová, algo que contraría tu manera de ser, te provoca algo, es porque no entendemos a Dios. Algo está mal en nosotros. ¿Tú te imaginas cómo sería la iglesia si todos nosotros camináramos bajo los mandamientos de Jehová? Sería impresionante, ¿no? ¿Cómo sería tu marido si caminara rectamente? ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Cómo sería una familia si cada persona caminara los mandamientos de Jehová? ¿Cuál es el beneficio? Que alegra el corazón. Cuando estás aquí sentado y escuchas la palabra del Señor, ¿qué pasa en tu corazón? Era lo que pasaba con estos caminantes. Ellos decían, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué le está pasando ahora a usted cuando está escuchando lo que la Biblia dice de la Biblia? La Biblia dice, ¿cierto?, que la ley, esta Biblia, tiene el poder de convertir el alma. Tu alma que sufre, que está violentada por distintas situaciones, aquí está lo que Dios tiene para ti, justamente para convertir tu alma. Para convertirla significa hacerla otra cosa. Estás convertido. Cuando alguien dice yo me convertí al Señor, tú no te conviertes a una ideología, no te conviertes a una manera o no te conviertes para ser parte de un grupo de gente especial. Convertirse significa de que tu alma sufrió una transformación, tu mente se convirtió en otra cosa. ¿Qué hace eso? La ley de Dios, el mandamiento de Dios provoca una transformación en nosotros y lo hace alegrando el corazón. El versículo 8 añade en su segunda parte, dice, el precepto de Jehová es puro. Y mira lo que hace, alumbra los ojos. Puro significa que su mensaje es claro. La Biblia no está escrita, no está encriptada. La Biblia no es un libro oscuro. La Biblia es un libro claro. Para quien quiere leerlo y lo lee en código de Dios, lo lee queriendo encontrarse con Dios en ella, ¿qué va a hacer? Lo va a encontrar. El que me busca, me halla, dice el Señor, y irás a las Escrituras y la Biblia se va aclarando, pero no es un libro para leerlo desde el punto de vista académico. Puedes académicamente leerlo y vas a engrosar tu mente de pensamientos asociados a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue escrita por el Espíritu Santo. Y por tanto, si está escrita por el Espíritu Santo, inspirada por Él, lo que vamos a encontrar aquí no es la letra, sino que, como dicen los abogados, es el espíritu de la letra. Porque la letra mata, pero el espíritu trae vida. Dice la palabra del Señor. Entonces, al leer la Biblia, vamos extrayendo lo que el Espíritu quiere provocar sobre nuestra alma, convertirnos, alumbrar nuestros ojos. Dice que el precepto de Jehová es puro. Jesús dijo muchas veces esta frase. Dijo, ¿no habéis leído? ¿Se acuerdan de esa frase, no? Le decía a los fariseos. Discutían temas teológicos, discutían temas de cómo entender ciertas cosas que Jesús hacía, que les provocaban un problema a los fariseos en su tiempo. Jesús acercaba a la gente, comía con los pecadores, se juntaba con gente que
que ante los ojos de la sociedad y de los religiosos de su tiempo, Jesús estaba haciendo algo malo. En ese tiempo habían muchos preceptos, muchos mandamientos de hombres, como hoy día muchas iglesias hacen. Hoy día muchas iglesias tienen muchas reglas, y esas reglas, más que acercarnos a Dios, nos alejan de Dios o nos hacen acercarnos a Dios por temor. Entonces muchas personas vienen a la iglesia porque tienen temor de que pierdan la salvación, temor de que se van a ir al infierno. Viven pegados a Dios por temor. Pero el precepto de Jehová alegra el corazón. Entonces Jesús les dice, ¿no habéis leído? ¿No han leído? Es decir, el precepto de Jehová no ha alumbrado vuestros ojos. Es la misma Biblia. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, tenían la misma Biblia a mano. Y les dice, ¿no han leído? ¿Por qué? Porque leían la letra, pero no el espíritu que está ahí. La palabra de Dios es clara. Por eso que su beneficio es que alumbra los ojos. Y si nuestros ojos son alumbrados, entonces nos hace responsables ante Dios. Mire qué importante es esto. Porque el día en que tú recibes la luz del Señor, tu mente se ilumina a partir de la revelación del Señor, tú ya conoces lo que Dios quiere para tu vida. Y en ese momento tú te haces responsable porque tus ojos alumbran. El texto en el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, otra forma de hablar de la Biblia. La palabra temor significa inclinación. La Biblia es un manual de adoración. A través de la Biblia nos postramos delante del Señor. Mientras más leemos la Biblia y mientras más comenzamos a conocer a Dios, no es que nos empecemos a agrandar, sino que nos empezamos a achicar delante de Dios y comenzamos a entender los conceptos que están en la palabra de Dios y nos llevan a la postración, a arrodillarnos delante del Señor. Por supuesto que tú no puedes adorar a quien no conoces. Si tú tienes un problema de adoración, si te cuesta reconocer lo pequeñito que eres delante de Dios, es porque conoces poco a Dios. Mientras más conocemos al Señor, más insignificante nos hacemos delante de Él y comenzamos a quebrantar nuestro corazón cada vez más porque Dios nos empieza a agrandar. La vida eterna es conocer a Dios y se te empieza a agrandar Dios. Amén. Amén. Limpio, además, significa que no tiene error. La Biblia es inerrante. ¿Qué significa eso? Que en cuanto al tema, ¿cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? De la salvación. Ese es el tema de la Biblia. Y tú podrás encontrar, pero ¿cómo la Biblia dice, cierto, que el mundo se creó en 6 días, pero si el carbono 14 dice que fueron millones de años? Hermano, ese no es el tema de la Biblia. La Biblia no es científica. No fue escrita con pensamiento científico, fue escrita para presentarnos el plan de salvación. Y en cuanto al plan de salvación, la Biblia es perfecta. Amén. No se equivoca. ¿Cuál es el beneficio? Mira, la Biblia dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Algún día se va a acabar todo. Ya no va a haber fe. ¿Para qué si vamos a estar con el Señor? ¿Cierto? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y el texto en el versículo 9 dice así. La segunda parte del versículo 9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Las Escrituras contienen veredictos para cada situación. Son los juicios de Dios. Y dice que todos son verdad. Todos. Todos los juicios del Señor que están aquí son verdad. ¿Qué es lo que significa verdad? ¿Qué es lo que es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es lo que se corresponde con la realidad. Todo aquello que es verdadero es lo que vemos que se corresponde con la realidad. Y la Biblia dice que los juicios del Señor son verdaderos. No hay error en ellos. Cuando andamos en los juicios de Dios,
entonces andamos en la verdad. Cuando amamos la verdad, eso produce que actuemos con justicia. Mira cuántas cosas pasan en la mente y en el corazón de una persona cuando la Biblia de Dios se introduce en su corazón. Porque cuando tenemos Biblia, cuando caminamos en Biblia, andamos en verdad. Los juicios de Jehová son verdad, los veredictos. Cuando lees la Biblia, te vas encontrando con distintas situaciones donde hombres de Dios fueron actuando, donde Jesús fue haciendo cosas. Y ahí lo que vamos viendo son veredictos, son definiciones que nos hablan de cómo es la verdad. Y dice que son justas. Si yo camino en esos veredictos que están aquí en la palabra de Dios, yo voy a ser un hombre justo. El consejo de Dios está aquí. Y el mandamiento de Dios que está asociado a esto permite que nosotros andemos en justicia. Y si este mundo necesita algo hoy día es justicia, para que tú y yo caminemos en ella. Mira todas las formas que expresa la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si tú hoy día estás aquí y tú sabes en lo interior de tu corazón, sabes que tú necesitas un cambio, un ajuste completo en tu manera de ser, la Biblia tiene el poder de transformarte. Si tú eres un hombre simple, no tienes estudios, no tienes vida académica, si tú piensas que apenas puedes leer la Biblia y te cuesta entender las palabras, la Biblia dice que el testimonio de Jehová te hace sabio. Hay gente muy inteligente, pero no es sabia. La inteligencia es manejo de conocimiento. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. Y aquí hay personas que son muy sabias, y yo las bendigo, porque en su sencillez nos transmiten aplicación de vida. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Si la palabra del Señor te provoca tristeza, si la palabra del Señor te enfrenta y te provoca algo, ese algo se va a arreglar, se va a corregir en tu vida hasta que provoque alegría de amar al Señor, simplemente porque sus mandamientos son buenos para ti. Todos los mandamientos del Señor, incluso aquellos que nos parecen gravosos, todos están pensados en amor. Dios los puso aquí para cuidarnos. Todos los mandamientos nos cuidan. Piensa en ello. Nos cuidan. Te cuidan de ti mismo, de tu mente, cuidan tu cuerpo, cuidan tus relaciones. Y si todo eso nosotros lo hacemos, vamos a andar en rectitud delante del Señor. Hace años atrás tomé la práctica de comentarle algo a varios que hoy día ya son grandes ya. Están aquí y son grandes. Y yo les decía cuando eran pequeñitos, no sé si ustedes se acuerdan algunos, ya no sé si quedan algunos acá, pero yo les decía lo siguiente, cuando me despedía de ustedes allá afuera, les decía, hijo o hija, niños pequeñitos, les decía, cuida tu mente, cuida tu corazón y cuida tu cuerpo. Cuida tu mente, cuida tu corazón y cuida tu cuerpo. Eso que es un deseo del corazón, lo único que busca y que se transforma en mandamientos por la palabra del Señor, lo que buscan es que te cuides, porque si nos cuidamos, mente, lo que pensamos, el corazón, nuestras emociones y nuestro cuerpo, vamos a vivir felices. Y vamos a ser felices a las personas, especialmente aquellos que decimos que más amamos. Amén. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Si lees la Biblia y te parece oscura, ora al Señor para que luz alumbre tus ojos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira lo que dice el versículo 10 para terminar. Deseables
son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué cosa? La ley. La ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios, todo eso que es palabra de Dios, dice, deseables son más que el oro. ¿Cuántos de acá desearíamos más tener la palabra de Dios que un buen pedazo de oro? ¿Ah? Más que el oro es tu palabra, deseables y dulces, más que la miel, aquella que destila del panal. ¿Cuántos anhelan encontrarse con la palabra del Señor? Y como le sucedió a esos caminantes y dijeron, ¿no nos pasaba algo aquí? Cuando nos abría las Escrituras. ¿Sabe lo que pasaba en su corazón? Es que el Señor estaba siendo revelado en ellos. Y el Jesús, el concepto, la idea, el Jesús empieza a hacerse real en el corazón y empieza a hacerse vida en nosotros, porque todo eso es lo que provoca la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie para que oremos. No les voy a preguntar cuántos de ustedes van a leer en un año la Biblia, porque después de la introducción que hice, algunos de ustedes querrán 50,000 pesos de Biblia, ¿cierto? Sí. Es una buena Biblia, hermano, estaba dura. ¿Quién de ustedes va a leer la Biblia completa? ¿Cuántos quieren leer? No quieren, sino que la van a leer completa. Wow. No le estoy diciendo en un año, ¿eh? Así que tranquilo. Tranquilo. Completita. De tapa a tapa. ¿Cuántos de ustedes la leen en un mes? No, tranquilo. ¿Cuántos de ustedes se animan a leerla completa? Amén. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Es que al final del día va a ser más sabio, más sabia. Su mente se va a abrir, su mente se va a expandir. Vas a encontrar respuestas a las preguntas de la filosofía. La filosofía nos dice, ¿de dónde venimos? Aquí está la respuesta. ¿Quién soy? Aquí está. ¿A dónde voy? Aquí estoy. ¿Cómo es que fui creado? Aquí está. ¿Qué pasa con mi papá que falleció? Aquí está. ¿Qué pasa con esa familia tuya que no está? Aquí está. ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Cómo se explican? Aquí. ¿Cómo se explican tus carencias? Aquí. La palabra del Señor. Esta palabra tiene el poder de transformar y convertir el alma. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Convertir el alma, el corazón más duro. Esta es la espada del Señor. En el Apocalipsis aparece Juan y le pasan un rollo y se lo empieza a comer así. Dulce como la miel. No le tengan miedo a la Biblia. No está encriptada. Está abierta para aquel que con un corazón sincero la abre y la comienza a leer. Humildemente, quebrantando su corazón. Y te darás cuenta que de comienzo a fin la Biblia nos da testimonio de Jesús. Siempre estuvo ahí. Siempre me imagino a Pablo cuando se convirtió, el apóstol Pablo.
un fariseo. Se sabía la Biblia de memoria, y en ese tiempo la Biblia era el Antiguo Testamento. Y después se fue. Estuvo como 3 años en un retiro espiritual. Y yo me imagino que en esos 3 años leyó la Biblia de nuevo. La releyó varias veces seguramente. ¿Y sabe lo que encontró? A Jesús. Encontró a Jesús aquí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, el autor de este libro, gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Permite que esta iglesia siempre predique tu palabra y solo tu palabra, nada más que tu palabra, sin añadido alguno, sin filosofías que quieran transformar su pensamiento, sino que el precepto puro, tu palabra, Señor, tu palabra que convierte el alma, que alumbra los ojos, que hace sabio al simple, al sencillo. Tu palabra que nos iguala a todos, no haciendo acepción de personas. Tu palabra, Señor, que derriba divisiones étnicas, nacionales. Delante de ti tu palabra nos muestra que están todas las naciones reunidas. No hay primeros ni segundos. No están primero los chilenos, ni los venezolanos, ni los norteamericanos. Está tu pueblo. Están todas y todos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nuestro corazón arde, porque dan testimonio de ti, Señor. Gracias porque te podemos conocer. Gracias porque tenemos las Escrituras. Gracias porque no somos perseguidos por tenerla. Hay pueblos del mundo que son perseguidos, no tienen Biblias, no pueden tener Biblias, está prohibido tener Biblias. Y nosotros la tenemos. Gracias, Señor. Gracias porque la tenemos digitalmente, la tenemos en papel, la tenemos en distintas versiones. Permite, Señor, que nunca sea censurada tu palabra en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Gracias por tu palabra, Señor. Abrazamos tu palabra, porque en ella te encontramos a ti, Señor. Guíanos. Corrige nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice escudriñar las Escrituras. Querida, querido, escudriñemos las Escrituras. Estúdiala. Entra en sus principios. Saborea la lectura. Deleítate en las historias de Jesús. Aprende de sus mandamientos. Construye tu vida en razón de ella. Desarrolla tu matrimonio en sus principios. Aprende a ser papá con ella. Aprende a ser profesional en ella. Aprende a ser trabajador en ella. Aprende a ser jefe en ella. Aprende a ser empresario en ella. Aprende a ser hijo e hija de Dios en ella. Señor, aprendemos de ella, Señor. Y te queremos honrar. Gracias porque no le falta nada. Está completita, Señor. Y te damos gracias, Señor. Toca nuestro corazón ahora y instala ahora en nuestro corazón el querer como el hacer. No solamente querer leerla, sino que hacerlo. Que mañana sea un día diferente. Cuando comience el día, la semana, ya sea en la mesa, en tu desayuno, ya sea camino al trabajo, vas a cambiar las horas de ver series por leer la Biblia. Vas a cambiar las horas de ver otras cosas y te vas a instruir en la palabra del Señor. Cuando converses con tus compañeros, con tus amigos,
Va a fluir palabra de Dios en tu boca, porque los textos comenzarán a ser memorizados en tu mente. Señor, instrúyenos. Ayúdanos, Señor, a vivir por los principios de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque la Biblia fue, es y seguirá siendo una luz para esta humanidad. Aun cuando gobiernos del mundo acallan sus principios, tus principios permanecen para siempre y le dan sustento a nuestra sociedad, a nuestras familias. Gracias, Señor, por tenerla y por iluminar nuestras vidas a través de ella. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.